a las 8:45 conversamos ahora con el viceministro de Tecnología del Ministerio de Gobernación. Él es Juan Carlos Argueta y está con nosotros también el abogado Francisco Quesada. Él es analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. A los dos, bienvenidos señores, gracias por acompañarnos. No, gracias. El motivo de esta investigación, o de esta invitación, perdón, tiene que ver con que el día sábado, durante la protesta que se produjo en la Plaza Central, se encontró en las 4 esquinas de la Plaza Central unas estructuras que parecían ser unas pequeñas plantas eléctricas con unas torres arriba que tenían una antena y varias cámaras. Rápidamente la mitología popular las identificó primero como unos bloqueadores de señal de telefonía celular. Muy poco tiempo después se pudo establecer que en realidad las celdas de la telefonía suelen colapsar cuando se aglomeran muchas personas en un mismo punto. No son capaces de atender a tantas personas al mismo tiempo. Después se cuestionó el hecho de que en estas estructuras hubiera cámaras que tomaran fotografías y hicieran acopio de las fotografías de las personas que acuden a esta manifestación. En torno a este tema es que queremos conversar el día de hoy. Gracias a los dos por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Señor viceministro, empecemos con la explicación, el convencimiento que usted le da hoy en esa conferencia de prensa a la ciudadanía de por qué no deben temer de estos carritos que vimos en la Plaza de la Constitución el sábado. Primero, una vez lo que dijo Juan Luis, a pesar de que se ha explicado, la gente todavía tiene sus dudas de si realmente no hubo bloqueadores de señal, porque comparan cuando se colapsa en un estadio, por ejemplo, y dicen que no es de la misma manera. Y dos, la pregunta es si son cámaras y tienen reconocimiento facial y pueden identificar a alguien con la base de datos del DPI o de la licencia de conducir, ¿para qué le sirve a Gobernación eso? Empecemos con esas dos explicaciones que usted da. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante recordar desde cuándo nosotros empezamos a utilizar este centro de videovigilancia móvil. Nosotros lo empezamos a utilizar a raíz de aquella trágica situación que se vivió en los estadios, cuando un aficionado de un equipo de fútbol muere. Y entonces hacemos la inauguración el 15 de marzo del 2014 en el clásico que se jugó a puerta cerrada. Ese fue el escenario ideal para que nosotros hiciéramos las primeras pruebas de este sistema de videovigilancia móvil. Básicamente, este sistema lo que pretende es dar un servicio a la ciudadanía en situaciones donde haya aglomeraciones de gente, donde encontramos muchas aglomeraciones y a los cuales no podemos tener videovigilancia fija. ¿En qué otros lugares los hemos utilizado? Después de eso lo hemos utilizado en ferias, como la feria de Chiquimula y Zacapa, estuvo el equipo instalado. En las ferias agostinas se nos solicitó el equipo en Antigua Guatemala y estuvo varios días frente al Parque Central de Antigua Guatemala. Y luego de eso, recientemente en Semana Santa estuvo en el puerto de San José y luego en el Mundial de Fútbol que tuvimos con estos jóvenes en el Estadio Mario Camposeco. ¿Para qué sirve el equipo? Básicamente es las funciones que tiene un sistema de videovigilancia. La disuasión, por un lado, y la prevención. Yo sé que me están grabando y por lo tanto me inhibo de cometer actos que van en contra de la ley. Por un lado, y por el otro lado también es algo que a nosotros como Ministerio de Gobernación y como Policía Nacional Civil nos sirve para que en un momento determinado, si las fuerzas del orden deben de actuar, estar seguros que van a cumplir con los procedimientos y los protocolos establecidos. Entonces no es únicamente para vigilar a la ciudadanía, es para realmente tratar de que los protocolos de seguridad se cumplan y luego es un elemento de seguridad que hoy por hoy nosotros lo venimos fomentando, implementando en todo el departamento central. Tenemos ya instaladas 6,000 cámaras, sé que no es ajeno y no era un control únicamente como se pensaba de estar pretendiendo controlar únicamente el área del Parque Central. Ya le hago una pregunta sobre ese reconocimiento facial, pero ¿cómo convence usted a quienes todavía dudan de que no hubo bloqueadores de señal de teléfonos celulares? Bueno, básicamente hoy precisamente hicimos una conferencia de prensa donde pusimos a funcionar nuevamente los sistemas. Estos sistemas tienen dos formas de conectarse. Una es mediante un cable. Tuviéramos que tener un cable de 800 metros, casi 1 kilómetro de largo para poder conectar desde la fuente de poder cada una de las torres, o utilizar un medio inalámbrico.
Y hoy cabal, algunos de los periodistas que estuvieron en la conferencia de prensa lo decían, así como hay algunos canales de televisión que utilizan esta microonda para transmitir. Entonces, es básicamente las especificaciones técnicas que nosotros tenemos de los equipos, cualquier experto las puede comparar y ver si realmente se comparan con un bloqueador de señal. Le pregunto al licenciado Quesada, algo que están preguntando pues nuestros televidentes por la vía del Twitter. Nos preguntan, ¿por qué no ocurre que colapsen las comunicaciones telefónicas, dicen ellos, en otros puntos de aglomeración como en conciertos o en partidos de fútbol, o en realidad sí suelen colapsar? Usted es investigador en materia de seguridad, ¿qué sabe de esto? Muchas gracias, Juan Luis. Yo creo que en el tema de la señal de celular, pues puede haber una respuesta si se hace una investigación profunda, que fue lo que sucedió en ese momento. Pero el tema de las cámaras es un parteaguas muy interesante que se dio y que era necesario que se diera. Porque hoy día se está alrededor del mundo vendiendo la idea de la importancia de la videovigilancia. Y en Guatemala pues no es la excepción y estamos avanzando mucho en ese tema. Pero ese aparato que estaba en esa manifestación, lo que hemos discutido en este momento, ¿qué intencionalidad tenía? ¿Vigilar, prevenir o inhibir a las personas? Porque la cámara tiene todas esas facetas. Entonces, si usted está ante una cámara, les puede estar contribuyendo al orden, porque en las manifestaciones precisamente el orden es lo que se resguarda. Estar vigilando la manifestación tiene hasta aspectos de tránsito que van ayudando, dónde va la gente, dónde se desvía el mismo ciudadano, poder consultar qué está pasando. Pero no sabemos la intencionalidad y no lo vamos a saber si esa cámara se puso para inhibir a las personas o se puso para colaborar con el orden. Entonces digo que ese tema ya era importante que se diera, porque a nivel mundial, que Guatemala se ha quedado muy a la saga, pero en Suecia, en España, en Argentina, en México hay grandes discusiones, inclusive las cortes internacionales, las cortes de constitucionalidad ya se han pronunciado. Discuten si es legítimo o no que se usen estos equipos. Correctamente, porque entre más esfuerzo haya de brindar seguridad, más se puede estar inhibiendo la libertad. Entre más esté vigilando a la persona, más se puede estar atentando contra la intimidad. Pero en la Plaza de Constitución no se inhibió a nadie. Y también depende la intención del manifestante, porque si, por ejemplo, es destruir el patrimonio, o es incendiar algo, o agredir a la fuerza pública o viceversa. Sí, va a ser un disuasivo. Pero en el caso de los que están el sábado reunidos allí en la Plaza de la Constitución, que solamente están cantando el himno, sonando instrumentos, ¿por qué dice usted que puede ser un disuasivo? ¿Cómo se sintieron ellos, verdad? Porque la cámara estoy dando el mensaje, lo estoy filmando, estamos guardando esa información. Mi rostro. Su rostro. Recordémonos que estas cámaras hoy día es una manera de captar la identidad de un sujeto. Ya la ficha biográfica de una persona va a pasar a la historia porque ya se va a convertir en los rasgos de una persona, los rasgos de la identidad. Que estuvo ahí ese día. Estuvo ahí ese día, no sabemos esa información, no estoy diciendo que eso está pasando, pero estoy diciendo la discusión que está habiendo a nivel mundial. Pues, todo eso hablábamos anoche. ¿Dónde se está usando esa información? ¿Dónde se va a cruzar? Entonces lo que está viendo es, ok, puede haber videovigilancia, pero mucho cuidado, porque la intimidad de una persona, que es un derecho que en Guatemala inclusive ya a nivel de la Corte de Constitucionalidad se ha dicho que es inherente de la persona humana, hasta dónde se está desgastando, se está respetando. Preguntémosle al viceministro, ¿para qué se usan esas imágenes por un lado? Pero por el otro lado hay muchas personas preguntando respecto del colapso de las comunicaciones, de la telefonía móvil. No creen realmente que haya sido por el hecho de la aglomeración, porque dice en las procesiones en Antigua simplemente no se podría enviar fotos y sí se puede enviar fotos. Bueno, yo considero que los expertos en la materia de telecomunicaciones lo pudieran expresar de una mejor forma, pero cada una de las celdas celulares tiene un número limitado de usuarios y esto va en función de la oferta y la demanda. Hay una oferta que la telefónica va a hacer en función de la demanda de usuarios que tienen un habitual, sector. Claro. Si ellos van teniendo mayor demanda, pues van colocando mayor cantidad de celdas porque saben el número de usuarios promedio que se conecta. Y pues en este caso no fue la excepción.
Obviamente, si volteamos a ver, hace cuánto no tenemos un estadio con el número de personas que estaban en la Plaza de la Constitución. Entonces, probablemente, tal vez no vamos a sentir el mismo efecto. En los conciertos, yo creo que sí se ha visto esa disminución. Semana Santa, en los lugares turísticos, fue evidente que hubo una saturación de la señal de las celdas, tal vez no total como en este caso. Aquí le están preguntando si usted puso las antenas también para cuando, ¿se acuerda la manifestación del caballito de palo? Cuando todos se querían adentro del partido oficial y brincoteaban en la tarima frente al palacio. Bueno, en este caso recordemos también que a nosotros se nos envió una instrucción que nosotros teníamos que velar por la seguridad de los manifestantes, y esa fue una de las decisiones en las cuales no fue únicamente el tema de videovigilancia. Aquí existió un plan de seguridad. Un plan de seguridad dirigido por el señor ministro, el primer viceministro y el director de Policía Nacional Civil, donde este plan, además de todas las acciones que estaban contempladas, incluyó el sistema de videovigilancia. Todavía tenemos duda. ¿Cuánto tiempo guardan esa información y qué uso le dan? La capacidad de almacenamiento que tiene el centro es de un mes. Un mes por las horas que se ha utilizado, luego la información se vuelve a reescribir. Esa información es brindada si alguna autoridad la solicita para un tema de investigación específicamente. ¿Cuántas imágenes de personas pueden almacenarse? Bueno, imágenes como tal, lo que nosotros estamos tomando son horas de video, y en esas horas de video pues se pueden almacenar miles de rostros. Pero el software que ustedes tienen es capaz de identificar, por ejemplo, ¿reconocimiento facial? Si queremos reconocer el rostro de Francisco Quesada, que estuvo en la Plaza de la Constitución el sábado pasado, ¿se puede identificar? Yo creo que aquí también hay que ser muy claro entre los programas como CSI Miami y los programas que miramos en el cine versus la realidad. La identificación de rostro sí existe, sí es posible hacer bajo situaciones controladas. Es decir, cuando yo me quedo viendo fijamente a una cámara con condiciones de luz adecuada y que la pueda ir a comparar con bases de datos que fueron tomadas con estándares para hacer ese reconocimiento facial. Cosa que en Guatemala vamos en ese proceso de poderlo hacer. Pero en este momento las probabilidades de que una cámara situada a varios metros de altura pueda hacer un acercamiento y reconozca a esa persona, todavía estamos en proceso de poderlo hacer. Para que lo entendamos mejor, entonces, aunque fueran de 360 grados y grabaron a 8,000 personas, no quiere decir que identificaron a las 8,000 con sus respectivos DPIs o licencias y están ya en una base de datos de cuántos fuimos. Definitivamente en este momento es imposible, y lo creería imposible en cualquier lugar del mundo. Pero si se hubiera producido un incidente violento, digamos a las 3:54 en la esquina suroeste de la Plaza de la Constitución, se pudo haber buscado el video de esa hora exacta y se pudo haber investigado si había quedado grabado el incidente violento. Sí, exacto. Y bueno, va todo el método de investigación, donde el cual el video serviría como un medio de prueba si era necesario judicializar. ¿Qué piensa el licenciado Quesada cuando escucha estas explicaciones sobre el uso de las cámaras de videovigilancia? Si esto es tecnología, la tecnología hoy es en estas cámaras, después no sabemos entre unos años a qué va a llegar, pero lo que tenemos que ser guardianes es de nuestra intimidad. Ese es un tema que tenemos que poner sobre la mesa porque la tecnología sigue avanzando. ¿Qué límite le tenemos que poner? Estaba aquí viendo que el Tribunal Constitucional Español dice depende cómo se guarde la información, cómo se obtenga la información y depende qué uso se le quiera dar a la información, va a depender la legitimidad que va a tener. ¿Qué está pasando en Guatemala? Pues estamos obteniendo información, se está guardando. En otros países hay auditorías que se le hacen a la información guardada porque es muy importante para qué la estoy usando. Porque hay información que tiene datos personales, tiene datos íntimos de la persona, y si eso queda en un descontrol o queda en manos de quienes monitorean el tema y pueden grabarlo para usos particulares, entonces por eso hasta Derechos Humanos en algunos países se interviene fiscalizando estos registros, ordenando su destrucción en algunos casos cuando son irrelevantes y preguntándole a la autoridad por qué tiene conservados estos documentos a la fecha.
Entonces es muy importante para proteger la intimidad y es importantísimo ese aparatito que llevaron porque... Quizás es importante la regulación que hay de la información que se recopila. ¿Tenemos algún marco legal para eso, Juan Carlos? En temas tecnológicos no existe ningún marco regulatorio. Incluso en la manifestación... Lo que dice el licenciado Quesada, a lo que le deberíamos prestar atención. Exactamente. Incluso en la manifestación se vio la utilización de un dron por particulares que estuvieron ahí, que hoy por hoy, en el caso nuestro, existe un protocolo, existe una forma de verificar la hora en que se inició la grabación y la hora que se terminó, y en que en cualquier momento, si es requerido, se puede visualizar todas las horas de grabación. Sin embargo, a estas personas particulares que llevaron un dron, que también estuvieron filmando, pues no hay ningún tipo de requerimiento que vaya en pro de salvaguardar la identidad de las personas que ahí estuvieron. Entonces, de hecho, ni siquiera existe una licencia específica para decir: tengo que volar un dron, ¿dónde lo voy a volar? ¿A qué altura lo voy a volar? ¿Para almacenamiento y uso de información? El almacenamiento y uso de la información, en nuestro caso, sí tenemos todos esos protocolos. Nosotros, dependiendo del sistema que estamos utilizando, existe un protocolo establecido de cuántos días vamos a grabar. En este caso específico, la capacidad de almacenamiento es 30 días. Quiere decir que si nosotros seguimos grabando, se va a llegar el momento en que se va a sobreescribir, porque también el almacenamiento es demasiado caro. Claro. Y almacenamiento de video es muy caro. Entonces, tenemos esos protocolos bien establecidos. Una última pregunta de rápida respuesta para ambos. ¿Deberían las autoridades informar a los ciudadanos cuando instalan este tipo de videovigilancia para que el ciudadano sepa que va a ser objeto de ese tipo de vigilancia? Señor viceministro. Yo creería que la información al ciudadano es importante, pero también los puntos en los cuales se va a colocar son temas de seguridad. Y como está el buen ciudadano, que es la mayoría, también están los criminales, que sabiendo los puntos exactos donde va a estar situada una cámara de videovigilancia de las que nosotros tenemos, pues fácilmente no la puede sabotear o puede venir y decir: cometo un acto criminal en otro punto donde no esté. Yo creo que es un balance de qué información le podemos brindar al ciudadano, que el ciudadano esté enterado, pero sin brindar también todos los detalles técnicos que pongan en riesgo los temas de seguridad que estamos tratando de implementar. Francisco Quesada. En los países que ha evolucionado en el tema, sí hay que justificar debidamente dónde se va a poner el tipo de equipo, porque no es lo mismo uno de alta resolución que uno de baja, porque depende del propósito que se tenga. Se le informa a la población dónde hay cámaras, qué alcance tienen, para qué van a servir. Y entonces para eso hay autoridades que controlan a la misma autoridad pública, porque no pueden haber excesos. Ese aparatito, ¿cómo se sentiría uno que salga en la mañana de su casa y ese aparatito esté enfrente de su casa? Pregunta rápidamente, ¿en qué se defiende? La marcha del 1 de mayo y en la del 2 de mayo, si se hace contra la corrupción, ¿habrá estos aparatos? Pues está en función del análisis de riesgo que hagan, en este caso, el primer viceministerio conjunto con la dirección de la Policía Nacional Civil, y pues los equipos están para que la policía los pueda utilizar en los lugares que se requieran. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué están diciendo los televidentes por medio de las redes sociales. Gracias, Juan Luis. Nos vamos a las redes. Tenemos mensajes. Renato Lucas García nos plantea: la publicidad de Gobernación decía que sus cámaras podrían reconocer los rostros de los criminales. Mentirosos, es lo que dice Renato. Iván Cobar nos plantea: ¿por qué entonces dicen que es prohibido tomarle fotografías a los policías? Melvin nos plantea: ¿por qué no filman cuando trasladan reos de un lugar a otro? También nos dice Oscar: ¿por qué no utilizan esta tecnología en los aeropuertos y aduanas? Lucía Hernández: qué casualidad que para las otras manifestaciones no ponen antenas ni cámaras, es lo que plantea Lucía. Y Mario: y entonces no se puede identificar a las personas, es lo que plantea Mario. Son los mensajes que tenemos en las diferentes redes sociales, específicamente en Twitter. Por supuesto que vamos a comenzar la discusión, eso será al volver ya con el análisis. Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariegos, sigan nosotros en Noticiero Tecno La Antigua.